Muy bien, estimados colegas, vamos con ESEP Lenguaje 2018, segundo ciclo, preguntas 31 a 45. La pregunta es: ¿a qué elemento hace referencia la figura retórica subrayada en el poema anterior? Y la figura retórica subrayada es esa: mira la palabra como brilla. Esto se llama La belleza del marido de Anne Carson. Bien, el poema dice así: una herida arroja luz propia, dicen los cirujanos. Si todas las luces de la casa estuvieran apagadas, ¿podrías adornar esta herida con su brillo? Amable lector, propongo simplemente una analogía, un retraso. Emplear retraso en lugar de cuadro o pintura, un retraso de vidrio. Como decimos un poema en prosa o una escupidera de plata, dijo Duchamp, refiriéndose a la novia desnudada por sus solteros que se partió en 8 pedazos durante el trayecto del Museo de Brooklyn a Connecticut, 1912. ¿Qué es lo que se está retrasando? El matrimonio, supongo. Ese lugar vacilante como lo llamaba mi marido. Mira la palabra cómo brilla. ¿A qué elemento hace referencia la figura retórica subrayada en el poema anterior? Bueno, debo decir que encontré complejísimo este poema, ¿ya? Lo voy a interpretar como a mí me parece, digamos, y obviamente teniendo a la luz y a la vista la respuesta correcta que nos da el ministerio, que obviamente yo la miro y la analizo y qué sé yo, ¿ya? Pero lo encontré muy complejo, ¿ya? Voy a tratar de analizarlo lo más rápidamente posible, la idea de hacer videos breves. Bueno, una herida aloja una luz propia. La herida, para mi gusto, es el matrimonio roto, ¿ya? Eh, y brilla porque brillan las, qué sé yo, disonancias, los conflictos que hubo, ¿ya? Entonces, la herida es el matrimonio roto, una herida, y arroja luz propia, arroja justamente los conflictos que hubieran, por ejemplo, las personalidades, qué sé yo, ¿ya? Luego dice, hagamos una analogía, o sea que una analogía entre esa herida, que es el matrimonio roto, con un retraso. Y por lo tanto, como es una analogía, el retraso viene a representar a ese matrimonio roto. Pero, ¿qué es lo que se está retrasando? El matrimonio, lo cual confirma mi interpretación, ¿ya? Entonces, mira la palabra, como brilla, o sea, lo que brilla es el matrimonio, que es la herida, el matrimonio roto, que es la herida. Y por lo tanto, ¿a qué elemento hace referencia la figura retórica? Mira la palabra como brilla, a el matrimonio como lugar de la herida. Esa es mi interpretación. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 32. También análisis. Lee el siguiente poema. Este se llama La ciudad de Constantino Cavafis. Dice, dijiste, iré hacia otra tierra, iré a otro mar. Otra ciudad ha de hallarse mejor que esta. Aquí una condena escrita es todo esfuerzo mío, y está mi corazón como un cadáver enterrado. ¿Hasta cuándo permanecerá mi mente en tal marasmo, donde mis ojos vuelva y donde mire, oscuras ruinas de mi vida veo allí, donde tantos años pasé y destruí y perdí? Nuevas tierras no hallarás, no hallarás otro mar. La ciudad te ha de seguir, darás vueltas por las mismas calles, te harás viejo en las mismas vecindades, y habrás de encanecer entre las mismas casas. Siempre llegarás a esta ciudad, para otro lugar no lo esperes. No hay barco para ti, no hay camino. Puesto que aquí, en este rincón pequeño, tu vida la arruinaste, en toda la tierra la has arruinado. ¿Cuál es el motivo lírico del poema anterior?
Bueno, y aquí nos da varios motivos líricos: el ineludible paso del tiempo, la imposibilidad de buscar nuevos rumbos, la necesidad de escapar de la ciudad, la existencia con un viaje interminable. Bueno, si ustedes se fijan, hay varias frases que nos ayudan a encontrar el motivo lírico. Por ejemplo, esta: nuevas tierras no hallarás otro mar, la ciudad te ha de seguir. Siempre llegarás a esta ciudad, para otro lugar no lo esperes. No hay barco para ti, no hay camino. O sea, no hay otro lugar. Te persigue tu vida, tu pensamiento, tu historia. No hallarás otro lugar. Siempre llegarás a esta ciudad, para otro lugar no lo esperes. No hay barco para ti, no hay camino. Y por tanto, el motivo lírico es la imposibilidad de buscar nuevos rumbos. ¿Ya? Bueno, esa es mi interpretación. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 33. Bastante más simple. Las dos anteriores fueron bien complejas. Miss Emanuela sale de la galería. Bueno, la pregunta es: ¿qué elemento de la estructura dramática se marca en las acotaciones al inicio del fragmento anterior? Acto, escena, aparte o diálogo. Esto ya lo sabemos, lo manejamos bien. Miss Emanuela sale de la galería. Miss Emanuela: adelante, Mateo. Este entra. Es un hombre fuerte y tosco, de unos 60 años. Enriqueta desaparece hacia el interior de la casa. Buenas tardes, su merced. Me alegro de verte. Hace un mes que no tenía noticias del membrillar y estaba inquieta. Mateo: no había podido venir, pues, patrona, porque tenía a la Carmela enferma, pero ahora ya está bien. ¿Qué elemento de la estructura dramática de esto? Bueno, esto es claramente una escena. Se marca la acotación, entra Mateo, ¿no es cierto? Y la entrada y salida de personaje, ¿no es cierto?, marca una escena. Así que eso está muy simple y lo manejamos bien. Vamos con la siguiente pregunta 34. Lea el siguiente fragmento. Sí, ¿qué quiere usted? ¿Y usted quién es? Grita furiosamente. ¿Quién es usted? El dueño de la casa ha salido y... Vaya noticias, ya sé que ha salido, porque el dueño de la casa soy yo. ¿Quién es usted? Qué pesadez, Dios mío, no nos dejan trabajar. ¿Quién es? ¿Qué desea? ¿Cómo que qué desea? ¿Podrían decirme qué hacen ustedes en mi casa? ¿Es usted el dueño de casa? ¿No sabe lo que me alegro? ¿No sabe usted lo que me alegro? ¿Cómo? ¿Tendría usted la bondad de decirnos dónde están las llaves del escritorio? Llevamos un largo rato buscándolas. ¿Pero qué dice usted? ¿Que estamos locos buscando las llaves de estos cajones? ¿Pero para qué? Para no vernos obligados a desenrajar los 11 cajones. Lo cual, además de ser muy molesto, sería una lástima, pues el escritorio es magnífico. ¿Qué necesidad habría de destrozar un mueble tan fino como este? Canallas, bandidos, ladrones han entrado a mi casa para robarme. Espérense. Allá voy, no tardará la policía en atraparlo. ¿Cuál de los siguientes enunciados permite caracterizar a Miguel como un personaje sarcástico? Bueno, obviamente que es un sarcasmo todo lo que están diciendo los ladrones. Ven entrar al dueño de casa y lo tratan de la manera que lo han tratado. Ya, pero lo sarcástico es obviamente que quieren robar lo que está dentro de los cajones, ver lo que está y necesitan las llaves. Y la otra alternativa es hacerlo pedazos, los cajones. Entonces, obviamente, el sarcasmo mayor está cuando le dice: para no vernos obligados a desenrajar los cajones. Eso que está ahí. Eso no es sarcasmo, eso tampoco. ¿Ya? Eso podría ser, pero este es mejor. Para no vernos obligados a desenrajar los cajones. Se está como burlando de él en una forma bastante irónica y sarcástica. Bien, este ejercicio ya lo hemos visto. ¿Cuál es el tema central del cómic anterior? Hay una niña ahí vestida de princesa, disfrazada de princesa. Juguemos a que tú eres un príncipe y yo estoy en peligro y me vienes a rescatar. Mejor juguemos a que te consigo una buena educación, para que olvides el absurdo deseo de ser princesa y te rescates a ti mismo.
Bueno, y ahí vemos una especie de dinosaurio, ¿ya? Con, obviamente disfrazado de caballero andante un poco, con su espada, ¿ya? Y ¿cuál es el tema central? Bueno, si ustedes se fijan, él está disfrazado de caballero andante y ella está disfrazada de princesa a la cual hay que rescatar. Entonces el tema central de este es la construcción de estereotipos. El estereotipo de niña princesa y el estereotipo de joven caballero andante. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 36. También ya la hemos visto en otras anteriores o posteriores. Recuerden que yo voy retrocediendo. Le voy a observar el siguiente cómico, abrir un buen libro. Sale una supuesta mariposa. Sí, yo creo que son mariposas. ¿Qué figura literaria da sentido al cómic anterior? Bueno, un epíteto no es. Epíteto cuando tuvo, por ejemplo, dice blanca nieve o nieve blanca. No agrega algo que es consubstancial a la nieve, que es el blanca. ¿Ya? Eso es un epíteto. Oscura noche, roja sangre. ¿Ya? Hipérbole es una exageración, así que no, no es una exageración. No se está personificando nada. Y naturalmente es una metáfora. La metáfora es que la lectura te transforma, porque las mariposas hacen una metamorfosis que las lleva desde oruga a mariposas, una metamorfosis buena. Entonces esta niña, al leer, tendría una buena metamorfosis, lo que está indicado a mi juicio por su sonrisa. ¿Ya? Noten que ella no está sonriendo ahí inicialmente, pero finalmente está sonriendo. Entonces hay una metáfora de la transformación, de la buena transformación, de la buena metamorfosis a la cual te puede llevar la lectura. Bien, vamos con pregunta 37. ¿Cuál de las siguientes preguntas realizadas por el profesor promueve que los estudiantes identifiquen el mensaje central del cómic anterior? En un octavo básico, un profesor propone como objetivo comprender el mensaje central de un texto multimodal. Para ello invita a los estudiantes a observar el siguiente cómic. Una vez que los estudiantes han observado el cómic, el profesor realiza varias preguntas con la finalidad de que los alumnos interpreten el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas realizadas por el profesor promueve que los estudiantes identifiquen el mensaje central del cómic anterior? Bueno, si ustedes se fijan ahí, hay un cerebro y dentro del cerebro hay un diablo y un dios, ¿ya? Ambos están en la posición de callar, de pedir silencio, están haciendo shh, ¿ya? Bueno, el cómic está muy bueno porque nos dice que en nuestro cerebro tenemos el bien y el mal, ¿ya? Todos tenemos el bien y el mal. Un poco oculto si se quiere, por eso están pidiendo silencio, ¿ya? Y en todas las personas tenemos tal vez una lucha, un balance entre el bien y el mal. No somos posiblemente completamente buenos ni completamente malos, ¿ya? Bueno, las personas normales por lo menos. Los asesinos, los psicópatas, los pirómanos, puede que sean completamente malos. Las personas que incendian. Estoy hablando en el tiempo de los incendios de Tirquén, a todo esto. Y tomé penco, qué sé yo. Bueno, ¿cuál de las siguientes preguntas promueve que los estudiantes identifiquen el mensaje central? El mensaje central yo creo que es ese. Todos tenemos el bien y el mal en un equilibrio ahí y que ojalá que ese equilibrio lo gane el bien siempre. ¿Dónde están ocultos el bien y el mal? ¿Por qué el bien y el mal piden silencio? ¿Qué características visuales comparten el bien y el mal? Bueno, obviamente que esa no es y esa no es. Esa podría ser. ¿Qué rasgo se desprende de la persona que mantiene enojado el bien y el mal? Bueno, esta yo la descarto porque qué rasgo, que es lo que yo he dicho, todas las personas tenemos alojados el bien y el mal. ¿Ya? ¿Qué rasgo se desprende de la... Por tanto, la pregunta que no sería
pensar más, a tratar de identificar más y mejor el mensaje, es por qué el bien y el mal piden silencio. Y ahí obviamente podríamos hablar harto rato. Yo creo que piden silencio como decir, estamos aquí, estamos prestos a tus acciones y a tus voluntades, a tu vida. Estamos silenciosamente aquí, pero estamos, algo así, ¿ya? Lo interpretaría, sería de larga interpretación, a todo esto. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 38. Los alumnos de octavo básico trabajan una antología de tiras cómicas seleccionadas por ellos, las cuales no llevan título. La profesora solicita que realicen la siguiente actividad. Lean las tiras cómicas, establezcan relación entre los recursos icónicos y verbales y luego escriben un título a cada tira cómica. ¿Qué aprendizaje se promueve con la estrategia de poner un título a cada tira cómica? Bueno, determinar el tema de la historia, claro, puede ser. Cuando tú pones un título, tú pones una síntesis de lo que tú dijiste. Si tú vas a hablar, no sé, un texto sobre los tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial, ese sería el título que yo le pondría. Tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Y el título es el tema, además. ¿Ya? Recuerden que la idea principal sería, por ejemplo, los tanques alemanes tienen una ingeniería avanzada para la época. Ya, esa es la idea principal, sería su ingeniería avanzada. Pero el tema sería los tanques alemanes. Bueno, lo mismo. Entonces, uno cuando pone el título hace como una síntesis. Si va a hablar de los perros, el título sería Los perros, características de los perros, algo así. El título es una síntesis de lo que tú estás diciendo. Entonces, al poner el título, lo que haces tú es determinar el tema de la historia. No es identificar el carácter narrativo, por ejemplo, ni ninguna de las otras que se proponen ahí. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 39. Un docente de quinto básico se encuentra trabajando el objetivo de interpretar el sentido de textos discontinuos usando conocimiento contextual. Interpretar el sentido de texto discontinuo usando conocimiento. Dentro de las actividades planteadas a sus estudiantes, presenta la siguiente viñeta. Yo Tarzán, tú Jane. Está diciendo a través de un teléfono celular, a todo esto. El Twitter es fantástico, pero 143 caracteres son una exageración, ¿no? ¿Qué pregunta podría formular la profesora para posibilitar que los estudiantes realicen una interpretación de la viñeta? Bueno, en primer lugar yo no pondría una viñeta de Tarzán porque pienso que los niños actuales de hoy no conocen a ese personaje, que fue tan famoso y tan popular en otros tiempos, que habían revistas, series, películas sobre Tarzán. Y Tarzán, más que nada, hablaba súper rudimentario, ¿ya? Yo querer comer, yo ir río, ¿ya? Y así hablaba Tarzán, súper rudimentario, ¿ya? Entonces para él 140 caracteres obviamente son una exageración. Entonces, ¿cuál sería la pregunta para posibilitar que realicen una interpretación de la viñeta? Sería, ¿por qué Tarzán considera que 140 caracteres son una exageración? Pero para eso tendría que tener un conocimiento contextual que aquí se supone que lo tienen, ¿ya? Pero yo dudo de eso en la realidad. No sé si los niños conocen al personaje de Tarzán. Y ni siquiera sé si algunos de ustedes, profesores jóvenes, lo conocen. En mis tiempos, obviamente, era súper popular. Todos veíamos las películas de Tarzán en la tele y en algunos casos en el cine. Bien. Para abordar la comprensión lectora de distintos niveles de un séptimo básico, el profesor entrega a los estudiantes el siguiente microcuento. El planeta azul. Abuela, ¿de qué color era el agua en el planeta en el que tú naciste? Preguntó el pequeño chapoteando entre las rojas y cálidas aguas del mar de Marte. Azul, querido. ¿Y el cielo? Preguntó alzando la mirada al anaranjado cielo que lo cubría. También azul, querido, respondió la abuela sonriendo nostálgicamente.
Ay, pero es que todo en ese planeta era azul, protestó el pequeño con aburrimiento. Sí, querido, de hecho es por eso que antes solía llamársele el planeta azul. Bah, no te creo, sentenció el pequeño ubicando en el cielo la grotesca mancha morada en la que la Tierra se había convertido. Esto es de Helder Amos. Una vez que los estudiantes han realizado la lectura del microcuento, el profesor les solicita hacer una actividad enfocada en el nivel crítico de la comprensión lectora. Nivel crítico. ¿Cuál de las siguientes actividades permitiría trabajar dicho nivel? ¿Analizar las ideas principales del texto? Sí, podría ser. Analizar, ¿eh? No identificar, porque identificarla ya no sería un nivel crítico. Pero analizar podría ser. Describir qué pasó con el planeta de la abuela y explicar por qué ahora es morado. Eso estaría bien, pero recuerden que esto es comprensión lectora, entonces tenemos que comprender este texto. Y en el texto no se describe lo que pasó en el planeta, ¿ya? Ni se explica por qué ahora es morado, ¿ya? Eso, claro, lo podríamos hacer a nivel especulativo, ¿ya? Es inferencial también podría ser. Bueno, identificar los planetas referidos en el texto y describirlo a partir... No, eso obviamente que no. Eso no es a nivel crítico. Reconocer el conflicto presente en el relato y analizar el mensaje que entrega el texto. Sí, ahí sí. Reconocer el conflicto presente en el relato. El conflicto fue que la Tierra colapsó el planeta, ¿ya? Hubo que huir a otro planeta. El mensaje, el mensaje es que no debemos hacer que nuestro planeta colapse. Ni por contaminación, ni por guerra, ni por... Bueno, por muchas cosas, porque se convirtió en morado, ¿qué pasó ahí? Ya, bueno, claramente que esta es mejor que esa para ir a un nivel crítico de comprensión lectora. Nos permite mayor debate, por decirlo así. ¿Ya? Vamos con siguiente pregunta, pregunta 41. En un sexto básico, un profesor se encuentra trabajando con los estudiantes el siguiente objetivo: comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Para abordar el objetivo, realiza la siguiente actividad. Les entrega a los estudiantes un cuento y solicita a uno de ellos que realice la lectura oral del siguiente fragmento. Vivió en China un picapedrero llamado Chen, que estaba muy descontento con su suerte. Cobraba un pobre sueldo y tenía una pobre choza. Siempre estaba quejándose. Una noche tuvo una aparición, el dios de la ambición. ¿Qué deseas?, le preguntó. Me gustaría ser un gran mandarín. El profesor pregunta al curso, ¿qué será un mandarín? Y sigue leyendo, para que los estudiantes reflexionen sobre la pregunta. Y al momento se vio en un palacio espléndido, rodeado de numerosa servidumbre que cumplía todos sus deseos. Un estudiante responde que podría ser una especie de rey o un hombre muy rico. Entonces el profesor le pregunta por qué, a lo que el estudiante responde que hay palabras en el texto como palacio espléndido y numerosa servidumbre, las cuales se relacionan con el lugar donde vive un rey y con riqueza. ¿Qué modalidad de lectura corresponde a la estrategia anterior? Bueno, aquí claramente es una modalidad guiada, ¿ya? O sea que el profesor guía la lectura, haciendo ahí, por ejemplo, ¿qué será un mandarín mientras está leyendo? ¿Ya? No es una lectura sostenida, tampoco es compartida, está leyendo el profesor, ¿ya? Bueno, una lectura guiada, eso está muy claro. 42. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el más apropiado para hacer un análisis contextual del vocabulario de los alumnos? Para hacer un análisis contextual. El bate dejó la poesía para dedicarse al deporte. Bueno, supongo aquí la palabra bate. Su sonrisa pueril iluminaba las mañanas de quienes lo rodeaban. Su sonrisa pueril. Las alubias se habían derramado por doquier. Alubias. Después de un sueño breve, su despertar fue agónico y azorado. Bueno, si ustedes se fijan, su sonrisa pueril podría ser su sonrisa infantil, su sonrisa blanca, su sonrisa especial, su sonrisa simpática. Podrían ser muchas palabras, o sea, pueril podría significar muchas cosas.
Las salubias podrían ser las lentejas, los porotos, los garbanzos, los tomates, no sabemos. Después de su despertar fue agónico y azorado. Fue sobresaltado, desesperado, repentino, no tenemos idea. Pero aquí, contextualmente, podemos saber lo que es un vate. El vate dejó la poesía, o sea, el vate era un poeta, es un poeta. Por lo tanto, vate es sinónimo de poeta y eso lo sacamos por el contexto. ¿Ya? Así que eso está muy clarito. Vamos con la siguiente pregunta, 43. Un profesor busca que los estudiantes conozcan las características del texto expositivo. Para ello, en una de sus actividades les da a leer el siguiente texto. ¿Qué rasgo del texto dificulta a los estudiantes reconocer su propósito? Bueno, las características del texto expositivo. El texto expositivo es objetivo, es informativo, explicativo, ¿ya? Objetivo, sobre todo. Todo lo que comemos influye en nuestra salud, nuestra forma, peso y funcionamiento de nuestro cerebro. Hay muchos alimentos buenos, pero existen algunos que son especialmente beneficiosos. Se les llama los superalimentos. Son principalmente alimentos de origen vegetal, pero también pescados y productos lácteos. Están llenos de cantidades superiores a la media de vitaminas, nutrientes, antioxidantes, proteínas, enzimas o grasas saludables necesarios para mantener la salud. El profesor pregunta a los estudiantes por qué el texto anterior es positivo. Varios de ellos sostienen que ese es positivo porque busca convencer al lector de consumir superalimentos y no informar. ¿Qué rasgo del texto dificulta a los estudiantes reconocer su propósito? Bueno, si ustedes se fijan, los estudiantes están equivocados porque dicen que ese es positivo porque busca convencer al lector de consumir superalimentos y no informar, cuando los textos positivos sí informan. ¿Por qué se confunden? ¿Qué ese rasgo les dificultó? Bueno, la enumeración de caracteres, no. La descripción de los efectos del consumo, no. Esto los confunde. La presencia de juicios valorativos. Eso no debería estar en un texto expositivo. Por ejemplo, ahí dice, hay muchos alimentos buenos. ¿Ya? Que son especialmente beneficiosos. ¿Ya? Podría decir, hay muchos alimentos, pero existen algunos mejores que otros, no sé, algo así. ¿Ya? Está dando juicios valorativos. Eso no es propio de un texto expositivo. Pregunta 44 y penúltima. Los alumnos de un séptimo básico escribieron cuentos para confeccionar una antología. Una de las dificultades que deben superar es la ortografía de sus escritos. ¿Cuál de las siguientes opciones es la estrategia más adecuada para enfrentar este problema? Recuerden que a mí estas preguntas no me gustan. La estrategia más adecuada significa que todas pueden ser buenas, o sea, que todas las respuestas son correctas. La pregunta es cuál es más adecuada de todas. Y eso obviamente complica el asunto. Bueno, practicar la revisión y reescritura compartida de los cuentos. Eso está bastante bien, porque tenemos un aprendizaje activo, porque hay reescritura, revisión y escritura compartida, y trabajo colaborativo. Trabajar con un diccionario al momento de escribir, eso es bueno, por ejemplo, pero creo que mejor lo da, ¿no es cierto? Hacer una clase con ejemplos tomados de los cuentos producidos, podría ser, también sirve. Preparar dictados con palabras difíciles de escribir, también. Pero naturalmente que esta es la mejor por su carácter activo y por su carácter colaborativo. Aprendizaje activo y colaborativo. Vamos con pregunta 45 y última de esta tanda. En un séptimo básico, un profesor se encuentra trabajando con los estudiantes el concepto de polisemia. Para ello entrega una guía que contiene el siguiente ejercicio. Lee el fragmento y presta atención a la palabra subrayada. Existen estudios que muestran que el 35% de la contaminación por mercurio es ocasionada por las baterías que se incineran en la basura doméstica. Para tener una dimensión del problema de contaminación, basta mencionar que una sola pila, botón, como las que utilizan los relojes, puede contaminar 6,5 millones de litros
de agua, la misma cantidad que tiene una piscina olímpica. Esto apareció en el diario El Clarín. Luego les presenta las siguientes oraciones, las cuales contienen el término batería, y les solicita que indiquen cuál de ellas contiene la misma acepción de la palabra batería que la del fragmento anterior. Entonces, la palabra batería es ocasionada por las baterías que se incineran con la basura doméstica. Entonces, polisémico significa que el término puede tener varias acepciones, como, no sé, vela, la palabra vela, y tenemos la vela que encendemos, ¿no es cierto? Tenemos la vela de un barco, tenemos la vela del verbo velar, el perro está vela, el sueño del niño, ¿ya? Entonces, vela es polisémico, batería es polisémica, tal como se demuestra aquí. La batería de artillería permitió que los militares, obviamente que esa batería de artillería no es la misma batería que estamos hablando ahí. El chef del restaurante compró una batería de cocina, esa batería tampoco es la misma batería que estamos hablando ahí. Un super espectáculo brindó la banda de música, demostrando un gran nivel del uso de la batería, esa batería tampoco es la que estamos hablando ahí. Las baterías suponen un real peligro para los niños, por lo cual los juguetes que las usen deben contar con otros niveles. Sí, pues esta es la batería que está, ¿ya? La 4. ¿Por qué se adecuado utilizar esta estrategia para que los estudiantes comprendan la polisemia? Porque posible distinguir palabras según... No, sinónimo. No, porque permite discriminar el significado de un término. Sí, porque ayuda a clasificar palabras según su connotación. Porque permite agrupar vocabulario en un campo semántico. No, esta permite discriminar el significado. Hay el significado de batería, de batería, de batería y de batería. Y lo entendemos perfectamente. Entonces, esa es la correcta. Muy bien, estimados colegas, seguimos prontamente. Muchas gracias.